Queridos hermanos, nos disponemos a comenzar el Vía Lucis en esta tarde de jueves de octava de Pascua. Nos disponemos entonces para comenzar con la reflexión del Vía Lucis. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Aleluya, posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Él vive hoy, nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Aleluya, todo es posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Él vive hoy, nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Nos apremia el amor del Redentor, porque por nosotros se murió, para que todos los que vivan, vivan para Él en la Pascua de su amor, vivan para Él en la Pascua de su amor. Aleluya, todo es posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Él vive hoy, nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Aleluya, todo es posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Él vive hoy, nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Buenas tardes, hermanos. Nos encontramos una vez más, así como estuvimos en las estaciones del Vía Crucis, ahora estamos con las estaciones del Vía Lucis o Vía de la Luz, donde vamos a seguir acompañando al Señor desde la resurrección, desde el alegrarnos y sentir ese gozo tan grande que sintieron sus discípulos al verlo a Jesús resucitado. Por eso, en cada estación y también vamos a ir acompañando con una música adecuada con respecto a la resurrección de Jesús. Son 14 estaciones de alegría, de gozo, de resurrección. Primera estación. Jesús resucita de la muerte. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Respondemos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro
hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. Oración. Alabado seas, Señor, por tu inmensa misericordia. Gracias por resucitarnos a una nueva vida. Nos quedamos en esa imagen de la resurrección, en los personajes que lo contemplaron, que estuvieron ahí, en el gozo y la alegría de sentir que Jesús no está muerto, está vivo. Segunda estación. Los discípulos encontraron el sepulcro vacío. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, respondemos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que lo había cubierto la cabeza no se había caído sobre los lienzos, sino que se mantenía enrollado en un lugar. Luego entró el otro discípulo, el que había llegado primero. Él también vio y creyó. Oración. Gracias, Señor, por el don de la fe, que podamos contagiar con entusiasmo tu amor. Pensemos en estos dos discípulos, el asombro de ellos, el asombro de estas mujeres también, que no encuentran a su Señor, que no encuentran al amigo, está resucitado. Tratemos de sentir y gustar ese gozo de saber que se cumplió lo que Él había anunciado. Tercera estación. Jesús resucitado se manifiesta a María Magdalena. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, respondemos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. María se quedaba llorando afuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras?
Le respondió: ¿por qué? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Oración. Maestro y Señor de la vida, que podamos reconocerte hoy en nuestros hermanos. Nos quedamos contemplando, sintiendo y gustando ese amor que te sentiría María Magdalena al ver a su amigo, a su amado, al resucitado. Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Aleluya, nos sirve para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Él vive hoy nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Aleluya, todo nos sirve para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Él vive hoy nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Cuarta estación. Jesús resucitado en el camino de Emaús. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, respondemos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús le dijo: «Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que se anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les interpretó en toda la Escritura lo que se referían a él». Oración. Rompe, Señor, nuestros esquemas y enciende en nosotros el amor de tu palabra. Consideremos este nuevo tiempo de cambio. Un nuevo tiempo se presenta para cada uno de nosotros, una transformación en la medida que nos dejemos transformar por la palabra de Dios.
como estos discípulos de Emaús. Tratemos de no escapar, sino en este momento de sentir y gustar con nuestro amigo del resucitado. Como estos discípulos somos también nosotros. El Señor se nos hace presente en cada misa, en cada momento, en la comunidad y en la familia. Quinta estación. Jesús resucitado se manifiesta al partir el pan. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Respondemos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Al llegar cerca de Emaús, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. En ese mismo momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Oración. Gracias, Señor, por haberte quedado vivo en la Eucaristía. Dejémonos estar en las manos de Jesús, del resucitado, que Él nos ilumine, que Él nos dé la luz que necesitamos para encauzar nuestra vida. Dejemos que el resucitado haga una vida nueva en cada uno de nosotros. Lo acompañamos con gozo en este momento que contemplamos su resurrección, en el asombro, en el gozo que sintieron estos discípulos de Emaús, con las ganas de compartir y de anunciar que estuvo con ellos y que lo reconocieron al partir el pan. Sexta estación. Jesús resucitado se presenta vivo ante los discípulos. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Respondemos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme, fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Oración. Jesús amigo, disipa nuestras dudas y temores y anímanos a abrazar tu vida divina. Consideremos en esta música que ahora ponemos, consideremos nuestras dudas que tenemos ante Jesús y que Él nos dice, no teman, no duden, estoy con ustedes. Mi liberador.
Séptima estación. Jesús resucitado da el poder de perdonar los pecados. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Respondemos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Oración. Gracias, Señor, por este soplo divino del perdón que renueva, transforma y santifica al mundo. Recordamos las veces que el Señor ha dispuesto ministros para ese perdón, ministros para esa reconciliación que tantas veces nos ha aliviado, nos ha fortalecido, nos ha hecho sentir y renacer gracias al perdón que hemos recibido de Dios. Octava estación. Jesús resucitado confirma la fe de Tomás. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Respondemos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto. Oración. Sentimos arder nuestro corazón por la cercanía de tu presencia viva. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe. Vemos a Tomás, la tosudez de Tomás al querer tocar, ver y tocar, si no, no iba a creer. Dejemos que el Señor transforme nuestras durezas, nuestras incredulidades en una fe viva, en una fe consciente. Novena estación. Jesús resucitado encuentra a sus discípulos en el lago de Tiberíades. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Respondemos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era la única que llevaba puesto, y se tiró al agua. Jesús le dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se pareció a sus discípulos. Oración. Jesús resucitado, que sepamos encontrarte en nuestra vida y hacerte parte de ella. Es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor, es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Dejaste el sepulcro. Décima estación. Jesús resucitado confiere el primado a Pedro. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestarle: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oración. Señor, vos sabés que te amamos. Ayúdanos a demostrarlo con nuestro testimonio a nuestros hermanos. Pidamos en este momento por el Papa, por este sucesor de Pedro, a quien Jesús le encomendó sus ovejas. Pidamos por el Papa Francisco y sus obispos, por todos aquellos que estamos encomendados por Dios.
Decimoprimera estación. Jesús resucitado encarga a sus discípulos su misión universal. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Los 11 discípulos partieron hacia Galilea, al monte de Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oración. Señor, danos el coraje de anunciarte en nuestra sociedad. Sentimos y gustamos esta resurrección con el envío que Jesús nos hace también a nosotros. El envío de anunciarlo, de anunciar la alegría, de anunciar el gozo de Cristo resucitado. Decimotercera estación. Con María los discípulos esperan el Espíritu Santo. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Entonces subieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Los apóstoles estaban íntimamente unidos, perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Oración. Jesús, gracias por darnos a María como Madre, que ella nos enseñe a meditar y vivir tu palabra. Consideremos esta espera también nuestra, gustosa que ahora tenemos de estar con el resucitado. Así como ellos esperaron a Jesús y nosotros en la Cuaresma, en la Semana Santa, lo manifestamos y estuvimos en esa vigilia esperándolo, así como ellos también lo esperaron, también lo manifestamos de alguna manera nosotros también. Gustemos ahora de esta resurrección de Jesús después de nuestra espera. Decimocuarta estación. Jesús resucitado envía a los discípulos el Espíritu Santo. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Y vieron aparecer unas lenguas como de fuego
que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Oración. Que tu Santo Espíritu fortalezca nuestra fe, aumente nuestra esperanza y nos haga vivir en caridad. Contemplemos esta imagen de la venida del Espíritu Santo. Sintamos cómo quedaron fortalecidos sus discípulos en este Pentecostés, el que nosotros también nos estamos preparando, como ellos también, en estos 50 días después de la Pascua. Contemplamos con gozo y escuchando este canto. Acompañado en las 14 estaciones del Vía Lucis, Vía de la Luz, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos reflexionando, si quieren, unos minutitos más con esta canción y dando gracias a Dios por tantos beneficios recibidos. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Aleluya, sí, para nosotros resucitó Cristo nuestro Señor. Él vive hoy nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Aleluya. Alegrémonos, hermanos, Cristo ha resucitado. Llenémonos de gozo.
renace la vida y el corazón. El Señor ha resucitado. Nos apremia el amor del Redentor, porque por nosotros Él murió, para que todos los que vivan para Él en la Pascua de su amor, vivan para Él en la Pascua de su amor. Acompañado en este vía de resurrección, esta vía de luz, con este cirio encendido que nos manifiesta al resucitado. Nos despedimos de ustedes y les agradecemos que queden llenos de Dios y de su resurrección.